Mi nombre es Rafael Becerra, cursante de la Cátedra Psicología de la Personalidad 2 de la carrera de Psicología de la Universidad de Cambú, en Barquisimeto, Venezuela. Y a continuación expongo el análisis psicoanalítico de una escena de la película italiana La habitación del hijo. Exploraré cómo la teoría psicoanalítica de Freud se manifiesta en la estructura psíquica del personaje Giovanni, centrándome en el ello, el yo y el superyo, además de los mecanismos de defensa que utiliza para afrontar la tragedia. Este abordaje tiene propósitos andragógicos en cuanto a la comprensión de su proceso de duelo y la manera en que gestiona su realidad emocional. Por ello, analizaré una escena clave y cómo emergen estos conceptos psicoanalíticos a partir de allí. La escena que quiero analizar es el momento en que Giovanni recibe la noticia del fallecimiento de su hijo Andrea, quien estaba buceando en alta mar con sus amigos y se quedó sin oxígeno en una de sus inmersiones. Es una de las escenas con mayor carga emotiva de toda la película, que por cierto tuvo un arranque lento desde mi perspectiva, pero este evento marca un punto de quiebre en la estabilidad emocional del personaje de Giovanni y desencadena una serie de reacciones psicológicas que pueden interpretarse desde el modelo de Freud. En esta escena se ponen en evidencia las tres instancias psíquicas: el ello, representado en sus emociones crudas e impulsivas; el yo, intentando equilibrar su dolor con su necesidad de mantenerse funcional; y el superyo, que lo confronta con el sentido de culpa y responsabilidad. También puede observarse cómo emplea mecanismos de defensa como la negación y la racionalización para sobrellevar la pérdida. El ello es la parte más primitiva de la psique, guiada por los impulsos y deseos inconscientes. En la escena se observa cómo Giovanni experimenta una reacción emocional intensa al recibir la noticia. Su dolor, ira y desesperación emergen de manera descontrolada, reflejando el predominio del ello en un momento de crisis, tal cual como lo haríamos todos aquellos que tenemos hijos. En este estado, su mente se enfrenta a la imposibilidad de aceptar la realidad, lo que se traduce en un deseo inconsciente de negar lo sucedido y de buscar una manera de revertir el destino. Estas emociones puras y desbordadas son una manifestación clara de cómo el ello actúa sin restricciones cuando se enfrenta a una situación de profundo impacto emocional. Es importante destacar que en el duelo, el ello puede generar impulsos de rabia o desesperanza que, si no son regulados por el yo, pueden afectar gravemente la estabilidad psicológica de la persona. A diferencia del ello, el yo actúa como un mediador entre los impulsos y la realidad. En la escena, Giovanni, aunque emocionalmente devastado, intenta controlar su reacción para manejar la situación con racionalidad. Su yo entra en acción al tratar de procesar la noticia, organizar sus pensamientos y responder de manera funcional ante su entorno. Sin embargo, su yo se encuentra en una batalla interna. Por un lado, debe gestionar el dolor que su momento le impone, pero por otro, debe mantener la compostura frente a su esposa y los demás. Por ejemplo, en los preparativos del funeral de Andrea, donde alguien tiene que hacerse a cargo y él, en el rol del padre, debe escoger incluso cuál es el modelo del ataúd que va a utilizar. Este equilibrio es lo que Freud describía como el papel del yo, una instancia que busca armonizar los deseos internos con las exigencias externas. Podemos ver cómo el yo intenta mantener el control de la situación, aunque no puede evitar que el ello se manifieste con expresiones de sufrimiento. A mí me llamó mucho la atención la visita al parque de diversiones, una escena que está cargada de mucho simbolismo en este sentido. Ir a este sitio en medio de su sufrimiento, ver a los demás en sus distracciones cuando él por dentro está totalmente destruido por el dolor. Este conflicto interno del personaje de Giovanni es un reflejo del duelo y la lucha por encontrar estabilidad emocional tras una pérdida significativa. El superyo representa la moral, las normas sociales y el sentido de responsabilidad que una persona ha interiorizado.
en la escena cuando se entera el fallecimiento de Andrea, y a partir de allí, Giovanni experimenta un fuerte sentido de culpa, una emoción característica de la influencia del superyo. Se pregunta si pudo haber hecho algo para evitar la tragedia, lo que indica un juicio interno sobre su papel como padre. Si lo hubiese terminado de convencer de salir a trotar con él ese día o alguna otra actividad. Es lo común cuando ocurre un accidente, rumiar los pensamientos de cómo pudo haberse evitado la tragedia. El superyo, al actuar como una voz crítica interna, genera conflictos emocionales adicionales. No solo enfrenta la realidad de la pérdida, sino que también debe lidiar con la autopercepción de que de alguna manera pudo haber fallado en proteger a su hijo. Este conflicto entre el superyo y el ello crea una tensión psicológica intensa, lo que lo lleva a buscar mecanismos de defensa para reducir el dolor y la ansiedad generada por esta confrontación interna. Para hacer frente a la tragedia, Giovanni recurre a mecanismos de defensa inconscientes, lo cual trata de permitirle manejar su angustia. En la escena se identifican dos mecanismos principales. El primero es la negación. Es el título de la película, La habitación del hijo. La habitación después de la muerte de Andrea no cambió. Pero en la escena, al recibir la noticia, su primera reacción es rechazar la realidad. Este mecanismo actúa como una barrera temporal que le impide aceptar el hecho de inmediato, dándole un breve respiro antes de enfrentar el impacto total de la pérdida. Por otro lado, pienso que el mecanismo de la racionalización, en un intento por encontrar una explicación lógica, su mente busca razones externas que puedan dar sentido a lo sucedido. Este mecanismo le ayuda a estructurar su pensamiento y reducir la incertidumbre que produce el dolor. Los mecanismos de defensa no eliminan el sufrimiento, pero cumplen un rol crucial en la gestión emocional, permitiendo que la mente procese la pérdida de una manera progresiva y menos abrumadora. La actividad pide explorar sobre otros conceptos psicoanalíticos. Para mí, además del ello, el yo y el superyo y los mecanismos de defensa, en esta escena que escogí también se pueden observar conceptos claves del psicoanálisis como la ansiedad, que en este caso se manifiesta en una ansiedad realista, su miedo inmediato ante la pérdida de su hijo, la destrucción de la unidad familiar, eran 4, ahora son 3, una hija también. Está la ansiedad moral, la culpa que se siente al no haber podido evitarlo. Incluso una ansiedad neurótica, la lucha interna entre su impulso de desbordarse emocionalmente y su necesidad de mantenerse estable. Dicho sea de paso, Giovanni es psiquiatra, psicólogo, porque no lo vi recetar medicamentos en la película. Otro elemento a considerar es el trauma, ya que la muerte de Andrea representa un evento altamente impactante que altera su equilibrio emocional y que puede generar consecuencias a largo plazo. Se ven las dinámicas con su esposa, cómo quedan rotas momentáneamente. En este sentido, Freud plantea que la forma en que una persona enfrenta el trauma depende de su estructura psíquica y de los mecanismos que utilice para regular sus emociones. En el caso de Giovanni, su proceso de duelo está marcado por estos conflictos internos y su capacidad para integrar la pérdida en su vida, elemento indispensable para superar un proceso de duelo y de volver a reconectar. Ya para finalizar, en esta breve presentación sobre el duelo de Giovanni, en esta película tan interesante, La habitación del hijo, he pretendido evidenciar a través de los aportes de Freud algunos aspectos de su teoría, como el ello, expresa su dolor sin filtros, el yo intenta equilibrar su realidad emocional y el superyo que genera culpas y cuestionamientos internos. También se pueden identificar algunos mecanismos de defensa como la negación y la racionalización. Este análisis evidencia que el psicoanálisis sigue siendo una herramienta teórica para comprender la manera en que las personas enfrentan situaciones extremas. En el caso de Giovanni,
Su proceso de duelo es una lucha constante entre sus instancias psíquicas y su necesidad de reconstruir su vida tras la tragedia. En definitiva, el estudio de la psique humana nos permite comprender mejor nuestras emociones expuestas ante el dolor, brindando herramientas valiosas tanto en el cine como en la realidad, y como en nuestro futuro desempeño como psicólogos en todos los abordajes y protocolos necesarios para ayudar a las personas que enfrenten este tipo de situaciones a reconectar con la cotidianidad. Mi nombre, Rafael Becerra.